Capítulo 16. La ciudadela entre las nubes, Perú lo recibió con la solemnidad de los Andes. El aire, delgado y frío, le recordó que ahora caminaba sobre una de las partes más altas del continente. Los paisajes ya no eran de color verde intenso como en Centroamérica, las montañas eran color café, valles profundos y cielos de un azul intenso. Cada respiro era un esfuerzo que debía hacer, pero cada paso lo llenaba de una energía nueva, la certeza de que el final, o tal vez un nuevo comienzo, estaba cerca, después de varios días de viaje caminando, en combis retacadas de gente y en camiones que subían a duras penas por carreteras angostas y empinadas, llegó a la ciudad de Cusco. El contraste fue intenso. La antigua capital del imperio inca se alzaba en un valle, una mezcla de historia viva. Murallas de piedra, pulidas y encajadas sin cemento, sostenían iglesias coloniales barrocas. En las estrechas calles empedradas, el olor a asado de cerdo se mezclaba con el incienso de las ceremonias andinas y el humo de los escapes de los carros. Indígenas con coloridos trajes tradicionales caminaban junto a turistas de todo el mundo con ropa deportiva. Manuel encontró un hostal muy modesto, en realidad, lo más barato que encontró, cerca de un mercado, el mercado de San Pedro. El dueño, un hombre amable de mediana edad, de rostro curtido, al ver el estado de las botas de Manuel y la devoción entre el caminante y su perrita, les ofreció un precio especial. Para los que llegan de lejos con el corazón en la mano, dijo, al día siguiente, mientras desayunaba un mate de coca para aclimatarse, escuchó a un grupo de mochileros que estaban en la mesa de al lado hablar con entusiasmo. Es una experiencia que te cambia la vida, decía una joven muy blanca, de la cual no pudo atinar su nacionalidad, pues hablaba un español que se notaba que no era su lengua materna. 4 días de caminata, durmiendo en tiendas de campaña, con los porteadores. Es como retroceder en el tiempo. Llegas a Machu Picchu por la Puerta del Sol, como los antiguos incas. Se llama el Camino Inca, las palabras resonaron en Manuel como un llamado. No había considerado otra forma de llegar que no fuera en tren o en autobús, como la mayoría de los turistas. Pero esa idea de caminar, de ganarse la llegada a la ciudad sagrada tras un peregrinaje, cuadraba perfectamente con todo su viaje. Preguntó, y le explicaron que necesitaba un permiso especial, que los cupos eran limitados y que había que contratar a una agencia autorizada con guías y porteadores. Toda esta información lo desanimó un poco, pero la idea ya había echado raíces. Era el epílogo perfecto para su odisea. Visitó unas cuantas agencias. Los precios eran altos para su presupuesto, pero en una, al fondo de una calle pequeña, un hombre llamado Juan, con el rostro ancho y noble de los quechuas, le hizo una propuesta diferente al ver su determinación y escuchar un resumen de su travesía desde México. Hay una manera, dijo Juan en un español pausado. Nos falta un asistente de cocinero para un grupo que sale en 3 días. No es guía, es ayudar a cargar víveres, lavar, apoyar. No paga, pero a cambio le damos el permiso, la comida, la tienda. Y usted camina. Su perrita. No puede ir por el camino inca oficial. Está protegido. Pero puede quedarse con mi familia. Le daremos buen cuidado. Manuel miró a Capuchino, que dormitaba a sus pies. Separarse de ella, otra vez, le produjo un dolor agudo. Pero la oportunidad era única. Además, confió en el rostro honesto de Juan. Con el corazón encogido, pero con la convicción de que era el camino correcto, aceptó. Los 3 días previos los dedicó a explorar Cusco con Capuchino, saboreando los últimos momentos de su compañía constante. Probó el cuy chactado, cuy frito, en un puesto del mercado, sintiendo la textura crujiente de una carne que le resultó exótica pero sabrosa. Bebió chicha morada, refrescante y dulce, y en una plaza, una anciana le ofreció un puñado de canchita, maíz tostado, salado, la botana perfecta para saborear mientras caminaba.
Cada sabor era una bienvenida, una iniciación a la tierra que pisaba. La mañana de la partida fue dura, no podía dejar de abrazar a Capuchino. La familia de Juan era amable y amorosa, los niños se encariñaron de inmediato con la perrita. La casa era de adobe y tenía vista a los cerros. Capuchino lo miró confiada, lamiéndole la mano. «Regreso pronto, mi corazón», le susurró, enterrando la cara en su pelaje. El grupo de turistas caminantes era pequeño, una pareja de canadienses, un joven español y él. Los guiaba Juan, y los acompañaban dos porteadores quechuas, hombres de complexión fuerte y baja estatura, con sonrisas tímidas pero ojos llenos de una sabiduría antigua. Llevaban cargas enormes en sus espaldas, sujetas con piolas a la frente, tiendas de campaña, comida. Eran los chasquis modernos, los herederos de los corredores incas. El primer día de caminata fue un desafío brutal. La altitud, más de 3000 metros, le jugaba en contra, a pesar de su gran condición física después de tanto tiempo caminando. La subida por escaleras de piedra milenarias hacia el Abra de Barmibañusa, paso de la mujer muerta, le quemó los pulmones. El paisaje, sin embargo, era de una belleza impresionante. Pasaban de la Puna, pradera alta, a bosques de niebla, donde orquídeas silvestres asomaban entre la humedad. Juan, mientras caminaba, señalaba ruinas menores, tambos, puestos de descanso, incas, y explicaba a los cansados turistas, en voz baja, la historia y la cosmovisión de la Pachamama, Madre Tierra, por la noche. Alrededor de una mesa improvisada, Manuel ayudó a servir la comida que los porteadores habían preparado, sopas calientes de quinoa, lomo saltado hecho con ingredientes básicos y, siempre, el infaltable mate de coca. La conversación fluía entre los turistas, pero Manuel se sentía más cómodo con el silencio respetuoso de los porteadores. Se comunicaba con ellos con gestos y sonrisas. Uno de ellos, un hombre mayor llamado José, le ofreció una hoja de coca para masticar, alivianando el soroche, mal de altura. Para la fuerza, para el camino, dijo con un gesto. El segundo día, mientras descendían por un valle cubierto de una vegetación casi selvática, Manuel caminó un tramo junto a José. Con un español básico, el porteador le contó que él y su familia eran de un pueblo en las alturas y que este trabajo, aunque pesado, les permitía mantener sus tradiciones y mandar a sus hijos a la escuela. «Usted camina con un propósito fuerte», le dijo José, observándolo. «Se nota. La montaña lo sabe. Lo está purificando». Esas palabras se le quedaron grabadas en la mente. Mientras sus músculos ardían y el sudor se helaba en su piel con el viento de la tarde, Manuel sintió que no solo caminaba sobre piedras, sino sobre su pasado. Cada paso pesado le parecía aplastar el rencor, el resentimiento, la rabia por el encierro que había cultivado. El aire puro y la vastedad de las montañas lo hacían sentir insignificante y, a la vez, parte de algo inmenso. Ya no cargaba con el equipaje emocional. Solo caminaba. El tercer día llegaron a las ruinas de Puyupatamarca, ciudad entre las nubes. Desde allí, la vista era espectacular, valles enteros cubiertos por un mar de nubes blancas, y a lo lejos, los picos nevados de la cordillera Vilcabamba. Esa noche, la última en la tienda de campaña, el silencio fue absoluto, roto solo por el sonido del viento. Manuel miró el cielo lleno de estrellas del hemisferio sur, tan distinto al de su natal Sonora, y sintió una paz que nunca antes había conocido. No era felicidad eufórica, era una quietud profunda, un vacío limpio de veneno. Al cuarto y último día. Se levantaron antes de que saliera el sol. Caminaban a tientas, con linternas colocadas en sus frentes, por el tramo final. La emoción era palpable. Finalmente, tras subir una última escalinata empinada, llegaron al Inti Punku, la Puerta del Sol. El amanecer estaba comenzando. Primero fue un tenue resplandor detrás de las montañas. Luego,
como un velo que se corría lentamente, la luz dorada del sol empezó a iluminar el valle sagrado del Urubamba. Y allí, emergiendo de la niebla matutina como un sueño hecho piedra, apareció Machu Picchu. No era una postal. Era real, sólida, majestuosa. La ciudadela se aferraba a la cresta de la montaña, sus terrazas, templos y plazas perfectamente integrados a la roca. Un suspiro colectivo escapó del grupo. Manuel se quedó sin aliento, pero no por la altitud, o quizás sí, sino por la belleza absoluta del lugar, por la sensación de haber llegado a este punto después de recorrer miles de kilómetros, retos, cansancio e incertidumbre. El grupo descendió, maravillado, hacia la ciudadela principal para la visita guiada, pero Manuel le pidió permiso a Juan para quedarse un momento más. Con una indicación del guía, tomó un sendero menos transitado que subía hacia la cima del Huayna Picchu, la montaña joven que custodia la ciudad desde atrás. La subida fue corta pero retadora. Al llegar a la cima, solo había un par de personas más. Se sentó en una roca plana. Con las piernas colgando sobre el abismo, desde allí, la vista era de 360 grados. Tenía a sus pies, literalmente, la ciudad de Machu Picchu, con el fondo verde del cañón del Urubamba. El río serpenteaba como una lista plateada en las profundidades. Las montañas se sucedían unas a otras hasta donde la vista alcanzaba, en tonos de verde, café ocre y azul grisáceo. Respiró hondo. El viento fresco acariciaba su rostro. Y entonces, sucedió. La paz que había sentido en los días de caminata se consolidó. Miró a su lado, por un instante, imaginó a Capuchino sentada, fiel, compartiendo el momento. Una sonrisa tranquila se dibujó en sus labios, de pronto, como surgiendo de las propias piedras de la montaña, la imagen de su madre vino a su mente. No con reproche, sino con una claridad nueva. La vio preocupada, sí, asustada, tratando de aferrarse a él con los únicos medios que conocía, el control, la mentira incluso. Pero detrás de todo eso, vio solo miedo y amor. Un amor enorme y desinteresado. El rencor que había alimentado por meses. Ese fuego que lo impulsó a huir y luego a reclamar, se apagó de golpe. No había espacio para él en esa inmensidad. Lo dejó ir, sintiendo como un peso enorme se desprendía de sus hombros. Se sintió tan liviano como el viento de aquellas montañas, y entonces, como si la liberación de ese rencor hubiera despejado el último rincón de su memoria, vino la otra imagen. Nítida, brillante. La piedra negra. La obsidiana. No era un recuerdo, no era un objeto que había visto antes, era una certeza. Era el desierto, sentía su llamado, sin rencores, murmuró hacia el vasto paisaje, y las palabras no fueron un eco de lo que otros habían dicho, sino una verdad propia, recién nacida en su corazón. La soltó al viento y sintió que se las llevaba para siempre, permaneció allí un largo tiempo, inmóvil, absorbiendo la quietud, la grandeza, la paz. Había llegado. No solo a Machu Picchu, sino a un lugar dentro de sí mismo que había estado buscando desde que era el niño que despertó en una camilla en la carretera ya por entrar a Tucson. El viaje había terminado. Y también empezaba algo nuevo, finalmente, con un último vistazo a la ciudadela que había visto solo en sueños y ahora tenía ante sus ojos, emprendió el descenso. Debía reunirse con Capuchino. Caminó sin prisa, con la calma del que ha cumplido una promesa. Tenía que volver a casa. No a la jaula de antes, sino a un hogar que él podría ayudar a reconstruir, sin rencores, desde la comprensión y la paz que había encontrado entre las nubes del Perú. El camino de retorno sería distinto. Porque el hombre que lo recorría ya no era el mismo que había partido. Fin.